espero que te encuentres muy bien. En este video voy a dar una introducción al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, vamos paso a paso para que puedas comprender. Primero, Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático de la antigua Grecia. Nació en el 582 a.C., murió en el 496 a.C. Se le considera el padre de los números por sus valiosos aportes a las matemáticas. Fundó varias escuelas, una de ellas en Italia. Segundo, recordemos que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Por lo general, ese ángulo se sitúa en un pequeño rectángulo ubicado en uno de los vértices del triángulo. Eso quiere decir que allí, como en este caso, donde se encuentran las flechitas azules, allí es donde se encuentra el ángulo de 90 grados. Aquí tenemos este triángulo y observamos que aquí, en este pequeño rectangulito que está dentro, mide el ángulo 90 grados, ángulo recto. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90. Como podemos observar en estos cuatro triángulos, la hipotenusa se dice que es el lado más grande, pero también lo podemos identificar por ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados, como podemos observar en estos cuatro triángulos y en estos que tenemos acá. La hipotenusa está en el lado opuesto al ángulo de 90, mientras que los otros lados reciben el nombre de catetos. Vamos a ver si entendiste. ¿Dónde queda la hipotenusa en cada uno de estos cuatro triángulos que tenemos acá? En el primero, la hipotenusa es C y los catetos son A y B. En este de acá, la hipotenusa es el lado B, mientras que los otros catetos, en este caso, un triángulo isósceles A y A también. En este triángulo observamos el ángulo recto de 90 y su lado opuesto B vendría siendo la hipotenusa. Y acá, en este otro, no tenemos, digamos, letras, pero tenemos que reconocer que aquí donde está la flechita, este es el lado de la hipotenusa. Ahora sí, vamos con el teorema de Pitágoras. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para este primer triángulo que tenemos acá, como la hipotenusa es A, entonces nos quedaría A elevado a la 2, porque cuando nos dicen al cuadrado quiere decir que el exponente es 2, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, AB a la 2 más C a la 2. Y en este caso de acá, para nuestro segundo triángulo, la hipotenusa viene siendo h, quedándonos entonces el teorema como tal o la fórmula como tal, h a la 2 igual a la 2 más b a la 2. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma, por eso aquí está el más, es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos. Recordemos que cuando nos dice al cuadrado quiere decir que el exponente es el 2. El teorema de Pitágoras no sirve para hallar uno de los tres lados. Puede ser la hipotenusa o puede ser uno de los catetos. Si nos piden hallar la hipotenusa, es la fórmula que acabamos de observar y de analizar anteriormente. Para este caso, la hipotenusa es A, entonces nos quedaría A elevado a la 2 igual a B a la 2 más C a la 2. Pero si nos piden hallar uno de los catetos, entonces tendríamos que despejar, por ejemplo, si nos piden B, que es el cateto B, entonces nos quedaría en la fórmula este C, que es el otro cateto, pasaría a restar a la A, que es la hipotenusa. Por tanto, la fórmula nos quedaría de esta manera: hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Similarmente, si nos piden C, nos quedaría C a la 2 igual a la hipotenusa menos el otro cateto elevado a la 2. Para el siguiente triángulo que tenemos acá, si vamos a aplicar el teorema a la hipotenusa, nos quedaría h a la 2
Es decir, hipotenusa a la 2 igual a la suma, entonces sería a la 2 más b a la 2. Pero si nos piden el cateto B, por ejemplo, entonces nos quedaría B a la 2 igual a hipotenusa H, H a la 2 menos el otro cateto A a la 2. Y si nos piden hallar A, entonces nos quedaría A a la 2 igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto B a la 2. Es decir, que si nos piden hallar la hipotenusa, es el teorema habitual, la suma de los cuadrados de los catetos. Pero si nos piden uno de los catetos, primero tenemos que colocar la hipotenusa al cuadrado y le restamos el otro cateto al cuadrado, como en estos ejemplos que acabamos de observar. Nuevamente, tres ejercicios para comprobar lo aprendido. Nos dicen aplicar, ojo, las tres fórmulas, una con la hipotenusa y las otras dos con los otros catetos. Recordemos que para el primer triángulo, por ejemplo, si vamos a hallar la hipotenusa C, entonces nos quedaría la fórmula habitual, C a la 2 igual a la 2 más B a la 2. Si nos piden encontrar el cateto B, entonces tenemos que colocar B a la 2 igual a ¿quién? Primero la hipotenusa, C a la 2, y le restamos el otro cateto A a la 2. Y si nos piden hallar el cateto A, entonces primero colocamos la hipotenusa, C a la 2, y le restamos el otro cateto, B a la 2. Para este segundo triángulo encontraremos las tres fórmulas. Primero, la hipotenusa vendría siendo A, entonces nos quedaría para encontrar hipotenusa A a la 2 igual a B a la 2 más C a la 2. Y para hallar el cateto B, entonces tenemos que colocar primero la hipotenusa. Recuerda que siempre va primero la hipotenusa al cuadrado y le restamos el otro cateto. Si vamos a hallar C a la 2, entonces primero buscamos o primero escribimos la hipotenusa a la 2 y le restamos el otro cateto B a la 2. Ahora, en este tercer ejemplo, fíjense que ya tenemos valores numéricos y unidad. En este caso, la hipotenusa vale 6 centímetros, por tanto, el teorema de Pitágoras para la hipotenusa sería 6 centímetros al cuadrado. Fíjense que va entre paréntesis y esto quiere decir que el exponente 2 lo tengo que colocar tanto para el 6 como para el centímetro. Hipotenusa a la 2 igual a 3 centímetros al cuadrado más 5,2 centímetros al cuadrado. Si lo aplicamos al 3 centímetros, nos quedaría 3 centímetros al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado menos 5,2 centímetros al cuadrado. Y para encontrar el teorema al 5,2 centímetros, nos quedaría primero el 6 centímetros, que es la hipotenusa, y le restamos el otro cateto, que es 3 centímetros al cuadrado. Espero que te haya gustado. Ya en el próximo video voy a explicar cómo hallar uno de los lados. Puede ser la hipotenusa o puede ser uno de los catetos.